usted acaba de escuchar en esta charla. Frida Gómez, te saludo con mucho gusto. Frida, analista, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida contigo, saludándote, querido Jesús. Oye, tú que eres una persona, Frida, una periodista que estás involucrada, por supuesto, en el activismo a favor de los derechos de la mujer, de la igualdad, pero también en el análisis político, ¿qué lectura le das a este tipo de experiencias, a este tipo de personajes? Pues Jesús, tal como tú lo decías, para empezar me sorprende que Movimiento Ciudadano se atreva a postular a este candidato, que lo admita como un precandidato y que le esté apostando a un personaje que ha normalizado a este nivel la violencia, porque lo escuchamos hablar con una naturalidad sobre armas, sobre balaceras, que en realidad pues hay muchísima contradicción entre lo que dice Movimiento Ciudadano. Y en segundo lugar, me sorprende mucho que el propio Roberto Palazuelos tenga una popularidad como la que tiene, más por lo que representa, Ricardo Rafael lo describe muy bien, un mi rey pronarco que además de toda la violencia en la que está sumida nuestro país, que por supuesto es muy grave, pues con este tipo de postulaciones y con este tipo de personajes, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es totalmente equivocado. Parece que se premia la misoginia, el clasismo, la narcocultura y esta idea que ha traído Roberto Palazuelos de construir una narrativa aspiracionista en la que el propio Roberto Palazuelos ha sido violento con personas en Quintana Roo, como cuando construyó los hoteles con documentos que acusaban como falsos y que ahora pueda acceder a un espacio con tanto poder cuando previamente ha amenazado comunicadores, ha amenazado activistas y ha anunciado ajustes de cuentas, pues por supuesto que hay un riesgo muy grande, es una candidatura, una precandidatura bastante peligrosa y además de todo, pues es, creo, una traición de Movimiento Ciudadano a todas las causas que dice abanderar, porque no se vale que por un lado Movimiento Ciudadano se pinte como un partido que promueve la paz y un partido feminista y un partido progresista, mientras que en realidad postula a un personaje que, ojo, no es solamente un actor. Roberto Palazuelos forma parte de las amistades de la vieja clase política que él mismo ha presumido con vínculos muy cercanos con los hijos de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, con esos personajes involucrados, por ejemplo, con la secta Nexium y con esos personajes que estaban acostumbrados a las fiestas lujosas y a beneficiarse de todo el erario público sin servirle al pueblo. Es decir, estamos hablando en pocas palabras de una élite, de una clase política, una clase, incluso me atrevería a decir un sector de esta clase empresarial que está representada en este personaje, Frida. Sí, totalmente. Una clase de narcopolítica muy vinculada a este estilo de vida. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué un teniente iba a estar acompañando a Roberto Palazuelos? ¿Quién le brindó esos privilegios? Y si nos ponemos a observar los antecedentes que tiene Roberto Palazuelos y estas vinculaciones con narcocorridos y con personajes, pues vamos a observar que Roberto Borges, por ejemplo, expriista, acusado de corrupción, exgobernador, pues tiene una amistad también cercana con él. Entonces, hablar de Roberto Palazuelos al mismo tiempo es hablar de toda esa clase política de élite que representa lo peor de lo que se ha manejado en nuestro país, que representa la impunidad, que representa el abuso de poder, el tráfico de influencias. Él no ha tenido ningún cargo público, pero sí ha ejercido el poder y tan ha tenido poder que hay elementos de las Fuerzas Armadas que lo estuvieron acompañando, como él declara, y que inclusive él en algún momento presumía los viajes que hacía con los aviones del gobierno. Entonces, no estamos hablando de un personaje que venga a hacer una nueva política. En realidad estamos hablando de otorgarle más poder a un elemento, a un personaje que representa lo peor de esa vieja política que tanto trabajo le está costando pues a todos los ciudadanos sacar de sus espacios. Es un juego, mi querida Frida, dicen algunos, de tres bandas. Es decir, está el candidato, precandidato, está el partido político y está precisamente la ciudadanía.
El caso concreto del partido político, ya mencionabas algo. ¿Por qué candidatearlo? ¿Qué busca un partido como Movimiento Ciudadano, que no es la primera vez que lanza un personaje de esta naturaleza o un personaje muy polémico? El caso de Samuel García, aun y cuando Samuel García es más político, digámoslo así, entre comillas, pues es un personaje también sumamente polémico por la forma como opera. ¿Qué nos dice este tipo de acciones de Movimiento Ciudadano como tal? A mí me llega un mensaje muy fuerte de que Movimiento Ciudadano está dispuesto a abrirle las puertas a quienes puedan pagar por sus campañas y, por decirlo de una manera no grosera, es una forma en la que van vendiendo la democracia. Porque no es casualidad que Roberto Palazuelos esté aspirando a ser gobernador. Lo está haciendo porque tiene la capacidad económica para sostener y para apoyar a un partido que además no es la primera ocasión que tiene este tipo de decisiones. Con Samuel García se observó, Samuel García tiene una sanción por el INE y tiene también investigaciones porque durante su campaña recibió donativos económicos que no se explican de una forma que se pueda acreditar. Es dinero que no sabemos de dónde proviene, pero que sí estuvo financiando su campaña y financiando todo lo que él vivió para llegar a ser gobernador. Yo creo que eso es lo más perverso que puede existir en un partido, el hecho de que un partido venda, por decirlo de una manera, las candidaturas. Y en segundo lugar, la forma en la que Movimiento Ciudadano observa a la ciudadanía de Quintana Roo, que claramente los está observando pues como parte de una telepolítica capaz de decidir por un candidato solo porque lo puedan ver más famoso, o me atrevería a decir que sí es subestimar la capacidad que tienen los votantes y peligrosamente también elegir a un personaje, mi rey, que tiene que ver bastante con la idea que en algún momento se construyó de lo que tendrían que estar aspirando a hacer. Eso es el mensaje que está dando Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano en realidad no se está preocupando ni por su contenido ni por no tener personajes limpios. Movimiento Ciudadano se está preocupando por tener aspirantes que puedan financiar campañas y que puedan lograr con eso éxitos electorales, y eso pues por supuesto que es algo bastante cuestionable. Frida Gómez, analista, periodista, abogada, yo te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para la octava, Frida. Yo te agradezco el doble a ti y a tu amable audiencia y te envío un muy fuerte abrazo, querido.